Esa mañana, una joven madre se encontraba frente a una casa enorme, sosteniendo a su propia hija en sus brazos. No hay dinero, sin apoyo, sin nadie alrededor. Ella no estaba allí para rendirse. Estuve allí para intentar salvarlos. Con el corazón roto, dejó al bebé en la puerta y ella corrió a esconderse, llorando, con miedo de oír llorar a su propia hija. Lo que ella no sabía. Pero años después, el destino haría algo despiadado, y cuando finalmente el secreto salió a la luz, una sola frase casi destruyó todo. Esta no es una historia de abandono. Se trata del amor llevado al extremo. Quédate hasta el final, porque el final de esta historia te hará repensar todo lo que crees sobre la familia. Sostuvo a su hija recién nacida contra su pecho, mientras el frío amanecer le cortaba la piel como cuchillas invisibles. No había comida, no había futuro, solo desesperación. Josefa tenía solo 19 años, pero esa noche sintió el peso de 100. Fruto de una relación no deseada, juzgada por todos, abandonada por el hombre que le había prometido amor, miró esa pequeña vida y sintió que se le desgarraba el corazón. ¿Qué haría si amar significara dejar ir? Quédate hasta el final, porque esta historia pondrá a prueba todo lo que crees sobre el abandono. La casa era enorme, iluminada con luz propia. El jardín, impecable. Parecía un mundo diferente al de Josefa. Elena Albuquerque, una mujer conocida por su elegancia y estabilidad, vivía allí. Josefa observaba desde lejos, oculta entre las sombras. Le temblaban los brazos. La bebé dormía, ajena a la tormenta que azotaba el corazón de su madre. Besó la frente de su hija y susurró: «Perdóname. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía equivocada, pero que era la única salida?» Si esta historia te ha conmovido, suscríbete ahora. Aún no hemos llegado a la parte más dolorosa. Con lágrimas silenciosas, Josefa depositó cuidadosamente al niño en la puerta. Llamó. 1 vez. 2 veces. Y corrió tras un árbol. Todo su cuerpo temblaba mientras esperaba. La puerta se abrió. Apareció Elena. Su mirada se encontró con la cesta. El tiempo pareció detenerse. Elena se agachó, cogió al bebé en brazos y volvió a entrar. Josefa cayó de rodillas sobre la tierra mojada. No fue abandono. Fue un sacrificio invisible. Pero el destino aún no había terminado con ellos. La bebé recibió un nombre: Clara Elena Albuquerque. Creció rodeada de amor, consuelo y oportunidades. Elena y su esposo aceptaron a la niña como un milagro inesperado. Nunca supieron quién la abandonó allí. Nunca imaginaron que la decisión de abrir la puerta esa noche cambiaría 3 vidas para siempre. Mientras tanto, Josefa vivía con un vacío en el corazón. Cada cumpleaños era una herida abierta. Se preguntaba: ¿estará viva? ¿Será feliz? Y el destino les tenía reservado algo que ninguno de ellos podría haber previsto. Pasaron los años. Clara se volvió fuerte, inteligente y dulce. Elena y su esposo se mudaron a una nueva ciudad por trabajo. Nueva casa. Nuevo comienzo. En otro barrio, en otra calle, en otra historia. Josefa, ahora más madura y marcada por la vida, luchaba por sobrevivir. Necesitaba trabajo con urgencia. Tocó muchas puertas, recibió muchos no, hasta que un día, una casa le llamó la atención, grande, de alguna manera familiar. Respiró hondo y tocó el timbre. Y cuando la puerta se abrió, el pasado estaba ante ella. Al abrirse la puerta, Josefa vio a una mujer elegante, de porte firme y mirada serena. Era Elena. Ninguna de las dos se reconoció. El tiempo había transformado los rostros, pero no había borrado el pasado. Elena necesitaba una criada. Josefa necesitaba trabajo desesperadamente. Unas preguntas básicas, una mirada atenta, y la contrataron. Al cruzar el umbral, Josefa sintió algo extraño en el pecho, una sensación inexplicable. No se imaginaba que estaba regresando a la vida de su propia hija, y el destino aún le guardaba algo mejor. En su primer día de trabajo, Josefa oyó una dulce voz que bajaba las escaleras. Era Clara. Ya no era una niña, era una joven de mirada firme, sonrisa amable y postura segura. Cuando sus miradas se cruzaron, ocurrió algo inexplicable. No fue un reconocimiento racional, fue una sensación, una extraña calidez. Josefa sintió que el corazón se le aceleraba sin entender por qué. Clara, educadamente,
La saludó con cariño. «Mucho gusto, soy Clara», respondió Josefa casi sin voz. «¿Crees que los lazos de sangre se pueden sentir, incluso cuando la mente no lo sabe?» Con el paso de los días, Josefa notaba detalles que la estremecían. A Clara le gustaba tararear mientras ordenaba libros. Tenía la misma forma de fruncir el ceño al concentrarse, el mismo gesto de morderse ligeramente el labio al pensar, pequeños rasgos que parecían espejos del pasado. Josefa se encontró observándola en silencio, como quien contempla algo demasiado preciado para tocarlo. La ayudaba con sus estudios, le preparaba su café favorito, la cuidaba cuando se resfriaba. Sin saberlo, estaba experimentando la maternidad que creía haber perdido. Un día, Clara enfermó. Tenía fiebre alta. Elena tuvo que salir a atender asuntos urgentes. Josefa permaneció junto a la joven durante horas. Le cambió las compresas, le tomó la mano y le susurró palabras de consuelo. En un momento de leve delirio, Clara murmuró: «Me cuidas como si fueras mi madre». Esa frase impactó a Josefa como un rayo. Salió de la habitación y lloró en silencio en la cocina. Y en ese instante, algo comenzó a cambiar en su interior. El destino preparaba la revelación. Unas semanas después, solo Josefa y Elena estaban en la habitación. El ambiente era tranquilo. Hablaban de la vida. En un tono ligero, casi casual, Josefa preguntó: «¿Siempre has vivido en esta ciudad?». Elena respondió que no. Dijo que años atrás vivía en otro lugar y que Clara había llegado inesperadamente, abandonada en la puerta de su antigua casa. Al oír esto, a Josefa casi se le para el corazón. Pidió detalles, la dirección, la fecha, y cuando Elena mencionó la calle, Josefa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cuando Elena mencionó el nombre de la calle, Josefa sintió un escalofrío. Era la misma dirección, la misma casa. La misma noche que había intentado borrar de su memoria durante años. Se le entrecortó la respiración, le sudaron las manos. Elena siguió hablando, describiendo cómo encontró la canasta, cómo el bebé lloró suavemente, cómo se le aceleró el corazón en ese momento. Josefa ya no podía oír bien. En su interior, la verdad gritaba. Pero su boca permaneció cerrada. Y en ese silencio, tuvo que tomar una decisión. Tratando de controlar su voz, Josefa preguntó la fecha exacta. Elena respondió sin dudar. Era el mismo día, el mismo amanecer frío. La confirmación era absoluta, no había duda. Clara era su hija, la hija que había dejado allí, creyendo que nunca volvería a pisar ese lugar. El destino no solo la trajo de vuelta, la hizo participar en la crianza de su propia hija. Josefa salió de la habitación con el pretexto de ir a buscar agua. Se encerró en el baño y lloró como si los años de silencio se derrumbaran de golpe. Esa noche, Josefa no durmió. Se quedó mirando el techo del pequeño cuarto de servicio, recordando cada detalle de la madrugada en que dejó a Clara, el beso en la frente, las lágrimas contenidas, la silenciosa promesa de que algún día volvería, y ahora estaba allí, dentro de la misma historia, pero no como madre, como criada. El destino parecía cruel, o quizás demasiado misericordioso. Se preguntó: ¿debería contarlo? ¿Tengo derecho a hacerlo? ¿Y tú? ¿Dirías la verdad incluso arriesgándote a perderlo todo? Al día siguiente, Josefa pidió hablar con Elena en privado. Le temblaba la voz, tenía las manos frías. Con lágrimas en los ojos, le contó todo. Cada detalle, cada miedo, cada razón. Elena escuchó en absoluto silencio, sin interrupciones, sin juicios inmediatos. Cuando Josefa terminó, el ambiente parecía demasiado pesado para respirar. Elena se acercó a la ventana, se quedó allí unos segundos mirando hacia afuera, y luego dijo algo que Josefa jamás olvidaría. Elena se giró lentamente y dijo: «No la abandonaste por falta de amor, la abandonaste por falta de elección». Josefa se desplomó. No esperaba comprensión, esperaba desprecio. Pero Elena continuó: «Clara lo tenía todo porque tuviste el valor de renunciar a ella. Aún así, había una condición. No podía revelarle la verdad a la joven, al menos no ahora. Clara necesitaba estar a salvo, sin conflictos». Josefa lo prometió. Aunque eso significara vivir cerca de su hija y que nunca la llamaran madre, los días volvieron a la normalidad, al menos en apariencia. Josefa seguía madrugando, preparando café, organizando la casa.
pero ahora todo tenía un significado diferente. Cada vez que Clara bajaba las escaleras sonriendo, a Josefa le dolía el corazón. Quería decir hija, pero decía señorita. Quería abrazarla como a una madre, pero se contuvo como a una empleada. Amar en silencio era más difícil que haberla perdido. Y aún así, decidió quedarse, porque a veces, el simple hecho de estar cerca es una forma de redención. Una tarde, Clara regresó a casa del trabajo frustrada. Un proyecto importante había sido rechazado. Lloró en la cocina, sentada a la mesa. Josefa se acercó y le puso la mano en el hombro. Le dijo palabras sencillas, pero llenas de verdad. «Eres más fuerte de lo que imaginas». Clara la miró con gratitud y respondió: «Gracias, eres como una madre para mí». La frase fue un consuelo y una puñalada en el corazón, porque gustar no era suficiente. Y Josefa tuvo que sonreír, fingiendo que era suficiente. Pasó el tiempo. Clara se graduó, consiguió un excelente trabajo y se hizo respetada. Elena observaba con orgullo. Josefa observaba con lágrimas ocultas. En cada logro de la joven había una mezcla de alegría y dolor. Alegría al verla crecer. Dolor por no haber sido quien le sostuviera su primera mochila, quien le enseñara a montar en bicicleta, quien asistiera a las reuniones escolares. ¿Crees que el amor puede sobrevivir incluso cuando no se reconoce? Fue entonces cuando Elena empezó a sentirse constantemente cansada. Citas médicas. Pruebas. Un diagnóstico difícil. La noticia cayó como una sombra sobre la casa. La enfermedad avanzaba rápidamente. Clara estaba desesperada. Josefa se hizo aún más presente, cuidando de ambas. La casa, antes llena de risas, ahora estaba marcada por el silencio y la preocupación. Y en medio de ese panorama, Elena comenzó a reflexionar sobre algo que había guardado para sí misma durante años. La verdad necesitaba salir a la luz. La salud de Elena empeoraba cada semana. Una noche particularmente difícil, llamó a Josefa a su habitación. Su voz era débil, pero firme. «No puedo llevar este secreto conmigo». Josefa sintió que se le aceleraba el corazón. Elena le tomó la mano y le dijo: «Clara tiene derecho a saber quién es». El miedo regresó con toda su fuerza. El miedo a perderla. El miedo a ser rechazada. El miedo a que todo ese frágil equilibrio se rompiera. Pero el tiempo se agotaba. Llamaron a Clara a la habitación. El ambiente era denso. El aire parecía difícil de respirar. Elena yacía allí, pálida pero lúcida. Josefa permaneció junto a la cama, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Clara presentía que algo era diferente. No era solo una despedida, era un momento que lo cambiaría todo. Elena les pidió a las dos que se acercaran. Les tomó una mano a cada lado y dijo en voz baja: «Hay una verdad que he ocultado durante muchos años y ha llegado el momento de que la conozcan». Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró a Josefa, confundida. Elena respiró hondo, reuniéndose de fuerzas. «No has venido a mí por casualidad». La frase quedó suspendida en el aire. Josefa cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. Clara frunció el ceño. «Madre, ¿qué pasa?», continuó Elena. «Esa mañana te dejaron en la puerta de mi antigua casa». Clara ya sabía esa parte. Pero lo que vino después, no. Elena volvió la mirada hacia Josefa. Luego se volvió hacia Clara. «La mujer que te dejó allí nunca dejó de amarte». El corazón de Clara se aceleró. La habitación pareció dar vueltas. «Está aquí». Las palabras cayeron como una explosión silenciosa. Clara miró lentamente a Josefa. El mundo pareció ralentizarse. Ninguna de las dos se movió. Solo el leve sonido de la respiración de Elena llenó el espacio. Y en ese instante, el pasado y el presente colisionaron. Clara dio un paso atrás. La conmoción era visible. «¿Es cierto?», preguntó con una voz casi inaudible. Josefa no pudo hablar. Las lágrimas ya le corrían por la cara antes de cualquier explicación. Elena asintió. «Se escondió esa noche, llorando mientras te llevaba dentro». Clara se llevó la mano a la boca. Las piezas empezaron a encajar. Las miradas, el cariño excesivo, el amor inexplicable. Pero junto con la comprensión, llegó el dolor. Clara finalmente recuperó la voz. «¿Por qué?». No hubo gritos.
Ninguna ira explícita. Solo una pregunta que cargaba años de vacío. Josefa cayó de rodillas junto a la cama. Habló de la pobreza, del hambre, del miedo a ver sufrir a su hija. Preferiría que me odiaras un día, a verte morir de necesidad. El silencio era absoluto. Y en ese silencio, cualquier cosa podía suceder, el perdón o la ruptura. El silencio en la habitación era casi insoportable. Clara miraba a Josefa como si intentara ver más allá de la mujer arrodillada. Las lágrimas de Josefa caían al suelo frío, una tras otra, como años de culpa finalmente liberados. Elena observaba, débil pero atenta. Todo dependía de la reacción de la joven. Un segundo parecía una eternidad. Y cuando Clara dio un paso al frente, el corazón de Josefa casi se detuvo. Lo que dijera definiría el resto de sus vidas. Clara respiró hondo. Imágenes de su infancia comenzaron a aflorar en su mente. La sensación de seguridad, el cariño, la presencia constante de Josefa en los momentos difíciles. Su mano agarrándose la frente cuando tenía fiebre, el orgullo en sus ojos ante los pequeños logros. Nada parecía falso, nada parecía ausencia de amor. Al contrario, Clara comenzó a darse cuenta de que, incluso sin saberlo, siempre había tenido dos madres. Una que le abría la puerta y otra que nunca dejaba de estar ahí. Con la voz aún temblorosa, Clara preguntó: ¿Te escondiste esa noche? Josefa asintió, incapaz de hablar. Clara cerró los ojos un instante. Al abrirlos estaban llenos de lágrimas, pero no de odio. Así que nunca me abandonaste. La frase resonó como un milagro. Me salvaste. Josefa se llevó las manos a la cara, sin poder creer lo que oía. El peso de décadas comenzaba a desaparecer, pero aún quedaba algo por decir. Elena, con la voz casi apagada, les apretó las manos. Prométanme que seguirán juntas. Clara tomó la mano de Josefa por primera vez, no como sirvienta, sino como madre. Elena continuó: Siempre has sido la hija de mi corazón, pero ella es tu origen. La habitación se llenó de emoción. Elena miró a Josefa y dijo: Ya no eres una sirvienta en esta casa, eres una madre, eres familia. Y con un último suspiro de paz, se fue. La casa quedó en silencio durante los días siguientes. El dolor era profundo. Clara caminaba por los pasillos sintiendo la ausencia de Elena en cada detalle. Josefa, ya no oculta, permanecía a su lado. No había prisa por poner etiquetas, no había exigencia de palabras, había presencia. Y a veces, la presencia es el mayor acto de amor. Pero el verdadero desafío comenzaba ahora: reconstruir una relación que no se basara en el secretismo, sino en la verdad. Días después del funeral, Clara encontró a Josefa sentada sola en la cocina. El silencio aún pesaba en la casa. Clara se acercó lentamente. Se sentó a su lado. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Entonces Clara respiró hondo y dijo algo simple, pero devastadoramente conmovedor: «Mamá, ¿podemos hablar?». Josefa se quedó paralizada. La palabra resonó en su interior como un milagro inesperado. Décadas de espera. Y cuando por fin la oyó, casi no podía creerlo. Pero esa palabra llegó acompañada de preguntas que aún necesitaban respuesta. Clara quería entenderlo todo. Cada detalle de aquella madrugada. Cada decisión. Cada miedo. No era una acusación. Era una necesidad de reconstrucción. Josefa le contó del hambre, de las noches sin luz, de la soledad de ser juzgada por todos. Dijo que se escondió detrás de un árbol hasta estar segura de que su hija estaba a salvo. Clara lloró en silencio. No por rabia, sino por la magnitud del sacrificio. Algunas heridas solo sanan cuando se exponen a la verdad. Incluso con el perdón, Josefa cargaba con inseguridad. «No sé cómo ser madre de una mujer adulta», confesó una noche. Clara sonrió con ternura. «Ya lo has sido toda tu vida». Empezaron a crear nuevos rituales. Café juntas por la mañana, largas conversaciones por la noche, pequeños gestos que forjaban una intimidad que la sangre ya había determinado. El pasado no podía reescribirse, pero el presente podía vivirse conscientemente. Y eso era más poderoso que cualquier vieja culpa. Clara decidió cumplir el último deseo de Elena. Reconoció oficialmente a Josefa como miembro legal de la familia, no como empleada.
no por obligación, sino como madre. La casa que una vez fue escenario de abandono era ahora un símbolo de reencuentro. Cada habitación albergaba viejos recuerdos y nuevas promesas. Josefa, por primera vez, entró allí sin sentir vergüenza ni inferioridad. El destino no solo le había devuelto a su hija, le había dado dignidad. Unos meses después, Clara presentó oficialmente a Josefa a sus amigas como su madre. No hubo largas explicaciones, solo orgullo en sus ojos. Josefa sintió algo que nunca antes había sentido: pertenencia. Por primera vez, no necesitaba esconderse tras títulos ni silencio. No era la criada, no era el error del pasado, era madre. Y en ese simple instante, comprendió que el amor verdadero no depende del tiempo, depende de la valentía. Una tarde, Josefa regresó a la ciudad donde todo empezó. Caminó hasta la calle donde había dejado a Clara aquella mañana lejana. El árbol seguía allí. Tocó el tronco y cerró los ojos. Ya no sentía una culpa abrumadora, había comprensión. Susurró: «Gracias por cuidarla cuando yo no pude». Algunas decisiones nacen de la desesperación, pero el destino puede transformarlas en redención. Clara guardaba una foto de Elena en la sala principal. «Nos unió 2 veces», decía. Elena no fue reemplazada, fue honrada, porque el amor no se divide, se multiplica. La joven aprendió que la familia no se define solo por la sangre ni la crianza, se define por la intención, por el sacrificio, por decisiones difíciles tomadas en silencio. Y esta comprensión transformó a Clara en una mujer aún más fuerte. Quizás estés escuchando esta historia con culpa por algo del pasado. Quizás alguien tomó una decisión que nunca entendiste. No todo abandono se debe a la falta de amor. A veces se debe a la falta de recursos. A veces se debe al miedo al fracaso. Pero cuando hay un remordimiento sincero, aún puede haber reconexión. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios. El amor encuentra su camino. Veamos cuántas personas aún creen en eso. Josefa no fue una madre perfecta. Elena no fue madre biológica. Clara no tuvo una historia común, pero tuvieron algo excepcional, una segunda oportunidad, y la vida no siempre la ofrece. Si crees que historias como estas merecen ser contadas, suscríbete ahora a los Relatos del Fuego, porque aquí no solo contamos historias, contamos verdades que queman, pero también sanan.